Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Hoy ponga atención, ¿por qué el Señor dice esto? Vamos a leer la escritura en ese capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel? El pastor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es? Jesús. El principio de la creación de Dios dice esto. Jesús dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, la iglesia tibia, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es terrible, ¿no? Te vomitaré. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué dice la iglesia de estos tiempos? Yo soy rica, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos lo leímos? 3 pensamientos quiero compartirle, y si se puede 4. 1. Primero, el enfoque profético histórico de la iglesia, ¿no? 2. ¿Cómo mira Jesús a la iglesia de estos tiempos? ¿Cómo nos mira Jesús? 3. El llamado de Cristo a la iglesia. Y 4. Advertencias de Jesús para la iglesia. Quiero que oremos. Padre nuestro, estamos delante de tu divina presencia en esta hora. Te doy gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te suplico por tu gran nombre, por tu misericordia, danos palabra tuya, palabra de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. Que tu Espíritu Santo tome control. Espíritu divino, Espíritu de Dios, abre nuestros ojos del entendimiento. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. Y envía tus ángeles que acordonen este lugar. Pido que tus ángeles estén en los 4 costados, mi Dios, como administradores. Te lo pido, mi Padre, por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Gracias, edifícanos, instrúyenos. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Entonces hablemos de la iglesia tibia. Esto debe servirnos a todos como un autoexamen, porque todos los que hemos sido bautizados, bueno, desde el día en que recibimos a Jesús, formamos parte de la iglesia del Señor. No confundamos el término denominacional, denominación, esa es una cosa distinta. Sin embargo, es bueno que lo sepamos.
el cristianismo es considerado en los anales históricos como una religión. Algunos dicen que el cristianismo no es religión, ese es un debate, ¿no? Pero bien, sabemos nosotros que existen las religiones a través de la historia. El hinduismo es una de las religiones más antiguas de la India. Se deriva el sikhismo y el jainismo y el budismo. Pero luego en la China usted ha oído hablar de el taoísmo, además del confucianismo. Eso es en cuanto a la China. Japoneses, el shintoísmo. Pero luego más acá, el zoroastrismo, con las culturas de allá de los medo-persas. Luego vienen tres religiones que son de ponerle atención. El judaísmo de los judíos, el cristianismo y el islamismo. Voy a repetir esas tres últimas que nos interesan. El islamismo es la religión última, más reciente, que su fundador se llama Mahoma y que nació en el año 570 y que en el año 622 comenzó ya sus primeras guerras para establecer esta religión en el mundo. Y hoy es una de las religiones fuertes en el mundo. En cuanto al judaísmo, pues allí están los judíos. El cristianismo ha crecido. Y en el planeta hay tres expresiones del cristianismo, tres rostros. El primer rostro es la iglesia tradicional, iglesia católica, apostólica y romana. El segundo rostro es la iglesia ortodoxa. Fue la primera división en el año 1054, cuando ya la iglesia oriental, allá en Constantinopla, se aparta, se separa de la iglesia romana. Ahí tiene usted dos expresiones. Y luego la expresión de la iglesia protestante, conocida como evangélica, que esta aparece en el año 1517 con Martín Lutero. Entonces, es una tontería cuando la gente se pelea, ¿no? El cristianismo, y dije, tiene tres expresiones, tres grandes iglesias en el planeta. La iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante o evangélica. Ahora, pero Dios en el Apocalipsis, y esto es importante, yo le llamo a esto enfoque histórico, profético. Dios en el Apocalipsis menciona, Jesús particularmente, 7 iglesias. Usted ha leído las 7 iglesias en el capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3. Usted ha oído hablar de la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Esmirna, van 2. La iglesia de Pérgamo, son 3. La iglesia de Tiatira, son 4. La iglesia de Sardis, son 5. La iglesia de Filadelfia, son 6. Y la iglesia de Laodicea, que son 7 iglesias en la historia. Pero el Espíritu Santo, qué lindo esto, ¿no? Revela que estas historias se acoplan en los tiempos y en los sucesos de las realidades que vive la iglesia. La iglesia primera, que es la de Éfeso, se aplica al periodo de la iglesia que le llamamos el periodo apostólico. Estamos hablando de los primeros 100 años de vida de la iglesia. Pero luego, cuando hablamos de la iglesia que sigue, ¿cuál es? La iglesia de Esmirna. Es la iglesia sufrida. Se le aplica a la segunda iglesia del Apocalipsis, ¿cuál es? La iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, y es la iglesia perseguida. Recuerden ustedes que la iglesia, antes de dividirse, y que no se llamaba todavía, no es cierto que se llamaba iglesia católica, apostólica y romana, ni se llamaba tampoco iglesia ortodoxa, ni se llamaba iglesia evangélica, simplemente eran cristianos, fueron perseguidos a muerte. Los primeros, desde el año 70 de la primera centuria, pero luego el año 200 y 300, la iglesia perseguida, hasta el 312 que llegó Constantino al imperio. Ese es el periodo de la iglesia perseguida que corresponde a Esmirna.
Pero luego viene la otra iglesia. ¿Cómo se llama en Apocalipsis? Después de Esmirna, ¿quién se acuerda? Pérgamo. Pérgamo. Se aplica esa iglesia al imperio. ¿Por qué? Porque la iglesia salió a flote y de alguna manera se comprometió con los emperadores. A esa iglesia se le llama la iglesia imperial. Surgieron, ya no eran aquellos hombres humildes y sencillos, sino los hombres, ¿verdad? Aquellos hombres que andaban en los carruajes y que estaban pues trabajando con el emperador. Pasó esa etapa. Luego viene la iglesia en Apocalipsis. Después de la iglesia de Pérgamo aparece otra. ¿Cómo se llama? Tiatira. Esa iglesia se identifica por una mujer profetisa. No se sabe si literalmente se llamaba Jezabel o era una inspiración espiritual de la Jezabel. Entonces a esa iglesia, que es la de Tiatira, se le aplica el periodo de la iglesia medieval. Medieval o periodo papal o medieval. Se le llama la iglesia prostituida. Es triste, ¿no? En la historia. Pero luego viene la iglesia de Sardis. Sardis. Cuando le dice Jesús, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Se aplica esa iglesia a la iglesia protestante. En sus inicios, en su nacimiento. Ponga atención. La iglesia protestante de la edad de la Reforma. Estamos hablando ahí por el año 500 para acá, hasta el año 700. Entonces, después de la iglesia reformada, que allí aparece en Apocalipsis como iglesia de Sardis, viene una iglesia que no es cuestionada, y es la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia se le llama la iglesia misionera. Corresponde a los hombres, santos hombres de Dios, que fueron los misioneros. Acuérdense del gran Juan Wesley. Acuérdense de todos los hombres que aparecen en el siglo XIX. Hablo de 1800 y tantos. Hubo gloria en esas misiones, ¿no? Pero luego viene la última iglesia, que es lo que nos interesa. ¿Cuál es? La iglesia de la Odisea. Esta iglesia es la iglesia tibia, como ustedes la acaban de llamar. Es la iglesia desnuda, como acabamos de decir. Y es necesario que usted ponga atención, porque no deja de preocupar. Quisiera hacer un paréntesis antes de ver la primera parte. Ponga atención. ¿Qué ha oído usted hablar de la iglesia en términos generales? A nivel mundial. ¿Qué dice la gente de la iglesia? Y cuando digo la iglesia me refiero a las tres expresiones de la iglesia. Y sabe, hoy en la mañana que oraba, sentí una angustia, porque esto que está pasando es caldo de cultivo para los materialistas. Y es caldo de cultivo para los ateos. Esta gente que no cree en Dios, como que le estamos sirviendo en bandeja. Cuando ellos dicen, pero es que la iglesia es una ramera, es una corrupta. ¿Y qué no se dice? Claro, duele el corazón saber que la Odisea corresponde a estos últimos tiempos y que la realidad que estamos viendo nosotros es triste. Oiga, es triste. No, sincerémonos. ¿Qué no se dice de los ministros de estas iglesias? Y les puse las tres expresiones. ¿Qué no se dice de los ministros de las tres iglesias? ¿Qué no se dice de lo económico? Alguien dijo que con todo el dinero que hay allá, bueno, usted sabe dónde, ¿no? De una de las iglesias esta, podría pagarse toda la deuda externa de América Latina y todavía sobra dinero. ¿Qué no se dice
de algunas iglesias protestantes del norte que nadan en dinero, sobre todo los ministros, sus mansiones de millones y millones. Dan ganas de llorar de ver esta realidad. Ahora, pero ¿cómo está en todo, en el contexto general de la gente? ¿Cómo se está viviendo la vida? ¿Hay adulterios? Incontables. ¿Hay fornicación? Terrible. ¿Hay robos? ¿Hay intriga? ¿Hay falsedad? Bueno, dan ganas de llorar. Ahora, yo siempre creo que en toda la historia de Israel, que es un referente, siempre hubo un remanente. Y hoy, aunque veamos en una generalidad la iglesia en esa situación, tiene que haber un remanente. Tiene que haber un cristiano, dos cristianos, un grupo de cristianos que están tratando la manera de vivir la palabra de Dios. ¿Lo cree así? Ahora, yo quisiera que viéramos esto, cómo mira Jesús a esta iglesia. Ya dijimos que el enfoque profético histórico es lo que le acabo de mencionar, ese orden de las 7 iglesias, y que esta última se aplica a estos tiempos, la de la Odisea. Estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea. Pero yo quisiera como que vea allí, en segundo lugar, cómo la mira Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Yo te conozco. Versículo 15. No eres ni fría ni caliente, sino que eres tibia. Y no deja de preocupar cuando le dice, te vomito. ¿Qué significa eso, te vomito? No puedo soportarte. No puedo disfrutarte. Te vomito. Alguien dijo, un predicador, y quizá puso el dedo, me das asco. Es tremendo, ¿no? Todos, y quiero hacer un llamado con urgencia. Por favor, se lo ruego. Si usted tiene celular, sépalo usar, hombre. Yo no estoy diciendo que el invento es malo, si tiene buenas cosas. Pero sépalo usar, se lo pido. Mire, duele saber, hermanos, que en el pueblo cristiano, alguien me dijo, ¿sabía usted que una persona, una mujer y un hombre, la mujer le pide al fulano que le envíe una fotografía, no en ropas menores, sino en traje de Adán? Y este hombre, que saber qué es lo que tiene en la cabeza, por eso le digo, ¿cómo está la iglesia, hermanos? Por favor, le envió la fotografía. Ya son 2 casos que he escuchado. El primer caso, cuando la mujer le llegó a la fotografía, le dice, ahora voy a hacerlo público. Era una especie de chantaje, ¿no? Pero este segundo caso, que es vergonzoso, era como una venganza de un hombre a una mujer. Si eso fuera allá afuera, valga esa redundancia, bueno, si el mundo es mundo. Pero de gente que dice ser cristiana, que se reúne en las iglesias, que cantan y aún que predican, hermanos amados, esa es vergüenza. Entonces quiere decir que Jesús
hace un buen enfoque cuando le dice: eres una, ¿qué? Pobre, miserable, desnuda, ciega, desnuda. Porque se ha llegado al descaro de la inmoralidad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues si somos los profetas de este tiempo que estamos tratando la manera de que no se llegue hasta ahí, pues denunciar estas cosas, ¿no? Y hacer conciencia en la iglesia, ¿no? Hacer conciencia. Entonces, ¿cómo la mira Jesús? Le dice: me das asco, te vomito. Pero ahora, ¿cómo la ve Jesús? ¿Qué era lo que expresa esta iglesia en el versículo 17? Tú dices: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es cuando la iglesia se vuelve autosuficiente y cree que todo es dinero. Les quiero pedir, por favor, no confundan el concepto, ese concepto equivocado de la prosperidad. Se predica, muy descaradamente se predica, que si soy cristiano, si soy evangélico, si soy hijo de Dios, tengo que tener una casa, la mejor casa, tengo que tener el carro del año, tengo que tener todo. Esa es la doctrina. Yo le pregunto, ¿es la doctrina de Jesús? ¿Es la doctrina de Pablo? ¿De los apóstoles? Pues paren las orejas, por favor. No dijera todo lo que se le pone enfrente, ¿no? Esa doctrina de la prosperidad, hermanos amados, es peligrosa. Porque un cristiano se puede traumar. Pero si es que el pastor me ha dicho que soy hijo de un rey, es que tengo que vivir así. ¿Y por qué vivo en estas condiciones? Son cuestiones peligrosas, ¿no? No, Jesús no nos enseñó eso, ni Pablo. Y yo siempre enseño que el que trabaja, Dios lo va a bendecir, ¿no? Entonces, esta iglesia es autosuficiente. Ahora, yo no sé, pero deben haber más de algún lado donde la gente cree que la iglesia debe ser así. La iglesia debe estar en una catedral de cristal donde, bueno, todas las comodidades de los millonarios. Allá usted. Mi deber es ponerle alerta del peligro al borde del abismo de volvernos una iglesia apóstata, una iglesia, hermanos, miserable, como dice Jesús. Es mi deber, ¿no? Ahora, ¿qué más ve Jesús en ella? Él le dice que ella está diciendo que es rica, que se ha enriquecido, que no tiene necesidad de nada. Y Jesús le dice: pero no sabes, o la iglesia no lo sabe, está ignorante de esto, no sabes que, mire qué tremendo esto, tú no sabes que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿En qué consiste la riqueza de la iglesia, la riqueza espiritual? Vamos a ver en qué consiste la riqueza espiritual. Bueno, fíjese despacio, porque adelante le dice: compra oro refinado. Ahí está el contexto. Una iglesia espiritual es rica porque el dinero es sinónimo de poder. Otra vez, ¿el dinero qué es? Sinónimo de poder. Tengo millones y millones y millones, tengo el poder para cambiar el mundo. Pero en el término espiritual, una iglesia poderosa, oiga, poderosa, no consiste en la chequera, en el dinero.
consiste en el poder de Dios. Y lo acaban de decir. Una iglesia de frutos del Espíritu, una iglesia de dones del Espíritu, una iglesia de unciones del Espíritu Santo. Eso es poder. Imagínense una iglesia que tiene el reposo del Espíritu Santo, que tiene el entendimiento del Espíritu Santo, que tiene el conocimiento del Espíritu Santo, que tiene la sabiduría del Espíritu Santo, que tiene el consejo del Espíritu Santo, que tiene el poder del Espíritu Santo, que tiene el temor del Espíritu Santo. Esa iglesia es rica, es rica. Esa iglesia significa que su candelero está encendido. Otra vez, su candelero está encendido. Y si está encendido, hay luz, hay palabra de Dios. Y si está encendido, hay aceite en ese candelero. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la unción del Espíritu Santo. ¿Comprendemos la riqueza? Pero una iglesia que no tiene nada de eso, no hay dones del Espíritu, no hay unción del Espíritu de Dios, no hay palabra de Dios, no se mueve el Espíritu de Dios en sanidades, en conversiones, en revelaciones, en todo lo que el Espíritu Santo hace. Es una pobre iglesia. Es una pobre iglesia que miserable, pobre, miserable. ¿Por qué? Porque confía su fuerza en el humanismo, confía su fuerza en el intelecto, en la capacidad del hombre. Esa es su fuerza. En el dinero somos poderosos porque tenemos miles o millones de dinero. Somos poderosos porque tenemos miles de personas con dinero. Somos poderosos porque tenemos una catedral enorme de cristal. Somos poderosos porque lo tenemos todo. ¿Qué diría Jesús? Ustedes son pobres y miserables. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Pero ahora viene otro calificativo ahí. Ciegos. La iglesia ciega es la que no tiene visión, ha perdido la visión, pero también es la que no tiene discernimiento, discernimiento de espíritus. Voy a repetirlo, la iglesia ciega es la que no tiene visión ni discernimiento. Está ciega, no sabe para dónde va. Y solo el Espíritu de Dios puede darnos el discernimiento y la visión clara de lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando habla que la iglesia está desnuda, ¿de qué habla? Desnudez. Habla de la inmoralidad. La inmoralidad. Y hoy es cuando más realmente estamos preocupados de las inmoralidades que están dándose por todas partes. Nunca se había visto semejante barbaridad en estos tiempos. La inmoralidad. No olvide, combatamos estos pecados capitales. Es difícil combatir, pero se puede hacer. ¿Cómo se llama cuando miran los jóvenes? Bueno, cualquier persona. ¿Cómo se llama esto de ver gente desnuda? Pornografía. Hoy se ha destapado, pero hoy es un destape por el invento, la internet con los teléfonos. Combátalo. Y sobre todo a la juventud. Aquí un sociólogo hizo un estudio de que un gran porcentaje de jóvenes, particularmente varones, que miran pornografía, terminan siendo o haciéndose homosexuales. Entonces la pornografía es peligrosa, ¿no? Pero luego hay que combatir también y hay que aconsejar a los jóvenes con respecto a la masturbación, porque primero es la pornografía y después viene la masturbación. Y la masturbación se da en varón y hembra.
Es un pecado que la Biblia le llama impureza. Y Dios no está de acuerdo. Hay que aconsejarlos. Pero luego viene ya lo más burdo. La fornicación. Son pecados sexuales, ¿no? Es las relaciones sexuales de un muchacho y una muchacha, o de un hombre y una mujer, sin el matrimonio. No se han casado y practican sexo. Luego viene el cuarto, y es el adulterio. El adulterio es la relación sexual de casados y casadas. Un hombre casado con una mujer casada, o una mujer casada con un muchacho soltero, o un hombre casado con una muchacha soltera. Eso es pecado de adulterio. Y por último viene el pecado sexual de la sodomía. Están en la Biblia. La sodomía es las relaciones sexuales de dos hombres o de dos mujeres. La iglesia, hermanos, abra los ojos con amor, prudencia, eduquémonos. No tengan miedo, hable de esas cosas, pero con mucha propiedad, con mucha sabiduría. Hágalo. Oye, explíquelo y llámele así como le llama la Biblia, pecado de muerte. En el Antiguo Testamento Dios mataba a esas personas que practicaban así el sexo. Hoy Dios es misericordioso. Espera que quienes practican esos pecados se arrepientan y vengan a Jesús arrepentidos, ¿no? Y la sangre de Cristo les limpie, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Verdad que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Diga, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora comprende por qué le dice, sos una iglesia desnuda. Los escándalos que se dan, pidamos a Dios que no se den por ninguna parte. No se alegre usted porque si hay un escándalo fuerte en aquella iglesia que dice, pero esa no es la iglesia evangélica. Pero no se alegre. ¿Por qué razón? Porque dije al principio, cuando se dan esos escándalos, la gente ya no quiere creer en ninguna clase de cristianismo. Oiga, dicen, no, yo no quiero ser ni católico, ni ortodoxo, ni protestante. No quiero ser nada. ¿Por qué? Porque los cristianos, dicen, son inmorales. Porque los cristianos matan gente. Porque los cristianos, y comienzan a decir un montón de cosas. Y es ahí donde comienzan a surgir movimientos contra el cristianismo. Llámense movimientos gay, movimientos ateos, movimientos materialistas o marxistas, todo eso, en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos no hemos sabido vivir como cristianos con rectitud. ¿Comprendemos? Ahora, Jesús tiene paciencia con esta iglesia. Sin embargo, ¿qué es lo último que Jesús dice acá? Vamos, todos. ¿Qué dice el versículo 19? Bueno, primero le aconseja, ¿verdad?, de que compre oro refinado, que se unja los ojos con aceite. Está hablando que busque del Señor, que se llene del Espíritu Santo, que cambie de actitud. Pero ¿qué dice el versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Reprendo y castigo. Óigame, el castigo es normal en la Biblia. Y el castigo solamente es para los hijos de Dios. Dios no va a castigar el hijo ajeno. Los que no son de él no los castiga. Esos tienen su pago al final y es la condenación misma. Ellos van a parar allá con Satanás al lago de fuego. Pero los hijos suyos, que somos la iglesia, Dios dice, los reprendo y los castigo, porque yo castigo a quien amo. El castigo para los cristianos puede ser cualquier cosa. Una persona, hermanos, que no guarda su cuerpo, tenga la certeza. Persona que practica fornicación, adulterio, va a terminar enfermo de su cuerpo. Eso está en la Biblia, ¿no? Entonces yo reprendo y castigo. Ahora,
Pero quiero retomar lo último que me gusta. Sé celoso, digan celoso. ¿Quién sintió celos, sentimiento de celo? ¿Quién se acuerda? Elías. Siento, dijo Elías, es un sentimiento. Y esto es lo que quiero que el Espíritu Santo nos dé. Un sentimiento de celo. No para andarle poniendo el dedo a la gente, sino para nuestra propia vida. Nuestra vida. Elías dice: siento un vivo celo de Jehová. ¿Puede decirle usted? Siento un vivo celo de Dios en mi vida. ¿Qué hace una mujer que ama a un marido y el marido le es infiel? Bueno, puede sentir rabia, cólera, ira, pero ¿sabe qué hace? Llorar. Llorar. Defraudada. O el marido. Nunca pensé que mi mujer. Yo le pregunto, ¿siente usted eso de lo que se le está haciendo a Jesús? De que su amada, la iglesia de estos tiempos, esté cayendo en una situación como si fuese una ramera. ¿Qué siente usted? Elías dice: siento un vivo celo de Jehová. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Elías era el reino del norte. La Jezabel tenía 400 profetas falsos para Acera. Y Acab tenía 450 profetas falsos para Baal. Y el pueblo seguía a estos profetas y seguía a estos dioses. Y Elías no soportaba. Metido en la cueva. No es que me quiero morir. Siento un vivo celo de ver al pueblo. Mis amados, ¿siente usted un vivo celo? Duele. Usted ponga su parte. Por lo menos usted pórtese bien. Oye, porque sí estamos llegando a situaciones penosas y vergonzosas, ¿no? Y la gente, lo primero me contaban, no sé quién andaba evangelizando por ayer. Mire, yo no quiero nada con ustedes, les dijeron. Una señora: ustedes son ladrones, ladrones, ladrones. Pero ¿cómo se lo decía la señora? Ustedes son ladrones. Y le quisieron ayudar a la señora a subir un canasto. No me lo toquen, me pueden robar. ¿Qué le habrán hecho a esa señora? ¿Qué le habrán hecho para que ella tenga un concepto? Mis amados, haga un esfuerzo, ponga de su parte para que sus vecinos le admiren a usted su cristianismo. Sus compañeros de trabajo digan: no, hombre, marca la diferencia. Esta mujer es cristiana de verdad. Sus compañeros de estudio, quien sea, marquemos la diferencia. Levantemos en alto la bandera blanca de Cristo Jesús, el Señor. Celo, celo de Dios, celo de Dios. Mi amado Cristo sentía celos cuando llegó al templo y vio lo que estaba pasando. Y vio que se había convertido en un mercado. Los cambistas vendían, bueno, ¿qué no vendían? Y sintió celo. Y entonces armó un azote y sacó a medio mundo. ¿Qué sentía? Celo. El celo de Dios, ¿no? Mis amados, oh Dios mío, ¿qué es lo que hace Jesús al final con esta iglesia? Le dice: estoy a la puerta. Es el versículo 20. Estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe qué significa? Que Jesús lo habían echado. Jesús no estaba allí. Y lo voy a parafrasear la actualidad. Se hacían los grandes cultos, pero en ese culto no estaba Jesús. Lo echaron. Estaba afuera. Y ahora Jesús, como es su iglesia, tocando la puerta,
llamando a la puerta. Si alguno, mire qué linda palabra. Si alguno, aquí hay miles, pero si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, es momento que aunque la iglesia se está toda embadurnada, pero nosotros seamos de los que oímos la voz de Cristo, la voz de Jesús, la voz del Señor. Oh, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si oyes la voz y abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. Mis amados, aunque allá afuera se oigan de las cosas, las barbaridades que se dicen, clame, vele por su vida, como dice Pablo. Mire que el que está firme, mire que no caiga. Este es un llamado nomás. Oye, ya usted no se puede sorprender de las cosas que se dicen, que se oyen. Estamos en los tiempos finales. Oiga, los tiempos finales. Ayer le decía a un pastor, creo que se vaya el momentito en que la gente cristiana de verdad le va a decir: Señor, apúrate, yo ya no aguanto. Apúrate, ya no soportamos. Quiero que oremos. Si alguien realmente es sincero y sincera y dice: sí, realmente yo también me he enfriado, soy tibio, no le sirvo a Dios como Él quiere, no soy fiel, pues hoy vengamos arrepentidos al Señor, ¿no? Vengamos arrepentidos a Cristo. Si estás practicando sexo, yo no creo que tú te quieres perdernos por un rato de placer. 15, 20 minutos de placer, vas a echar tu alma al mismo infierno, ¿no? No, hombre. Quiero que ahora mismo le diga: Señor Jesús, yo reconozco mi desnudez, reconozco mi miseria espiritual, mi pobreza espiritual. Dile: perdóname, porque Él dice: arrepiéntete. Él dice: arrepiéntete. Arrepentíos, dijo Pedro, convertíos. Hoy es día de volvernos a Dios. Es día de reconciliarnos con Dios. Es día de regresar al Señor. Tú no puedes seguir en esa vida tibia. Ponte de pie. Voy a orar por ti. Ven a Jesús. Sincérate. Sé valiente, ponte de pie. No podemos seguir en una vida de una iglesia tibia, que no reacciona, que sigue la comparsa del mundo allá afuera, que practica pecado. Hoy hay un llamado de Cristo. Arrepiéntete, arrepiéntete. No vas a esperar que el Señor ven a Cristo Jesús. Acércate. Hay alguien en esta hora. Dios le bendiga. Hay una persona más. Día de salvación. Día de salir de ahí, de esa condición. Ven a Jesús. No te quedes ahí. Ven a Cristo. Póngase de pie o levante su mano en alto. Voy a orar por ustedes. Sincérese. Usted sabe que necesita. Usted sabe perfectamente que no puede continuar así. Tú lo sabes que no puede seguir así. Si eres sincero con Dios, tú sabes que no puede continuar en esa forma. Acércate. Ven a Jesús. Ven a Cristo. Día de salvación. Día de reconciliación. Día de volvernos a Dios. Regresa, vuélvete. Regresa al Señor. Él quiere
quiere perdonar tus pecados ahora. Él dice: toco tu puerta de tu corazón. Toca la puerta del corazón. Ven a Él. Oh mi Padre, te suplico, Señor, Espíritu Santo, toca en el nombre de Jesús. Oh mi Dios amado, en el nombre de Jesús oro por su vida. Tú conoces sus necesidades, Señor, sus problemas, sus angustias. Perdónale, Padre, y llénale de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Gracias, mi Padre. Amén, Señor, y amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.